claramente que en Damasco quisieron matarlo y lo descargaron por una canasta, por la pared, y entonces él se fue hasta Arabia. Allí estuvo 3 años y medio estudiando la palabra. Como les he dicho otras veces, antes de arrancar para allá, para Arabia, muchos dicen que estuvo estudiando donde mismo Moisés tuvo la visión y habló con Jehová. La Septuaginta solamente dice que estuvo en Arabia, y en eso yo me acato, ahí me detengo. Recuerden, hermanos, antes de ir continuar, estos son estudios informales. Cuando digo informales, no tenemos el protocolo de un colegio, no tenemos el protocolo de una escuela, sino que nos gusta hablar de la palabra, dialogar acerca de la palabra. Usted va a notar que cada vez que llegaba Pablo a una ciudad, ¿a dónde era que iba? A la sinagoga. Y dice la palabra que discutían de la palabra. No era que discutían, que no estaban de acuerdo, sino que hablaban y enseñaban la palabra. Y vemos que después de 3 años y medio estar en Arabia, él regresa y sigue en su ciudad natal, Tarso. Pero ya Bernabé, Silas, ya ven que la iglesia se está desarrollando en Asia Menor. Y él dice, pues voy a buscar a Pablo, que es un hombre versado en la palabra. Y arranca para Tarso y se trae a Pablo. Y aquí en el capítulo 13 encontramos que dice, había entonces en la iglesia que está en Antioquía, esto es en Asia Menor, lo que conocemos hoy en día como Turquía. Estaban en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahén, el que se había criado con Herodes el tetrarca. Fíjese, Herodes era una persona bien conocida y mala. Ese fue el que le pegó fuego a Roma. Este fue el que, y después que le pegó fuego a Roma, borracho, desnudo, montado en un carruaje tirado por 3 caballos, ¿cómo se llama? Celebrando lo que había hecho, le echó la culpa a los cristianos de que le habían pegado y hubo una gran persecución. Pero sin embargo Manahén, que había visto todas estas cosas en Herodes, vemos que Dios lo salva y se convierte en un mensajero de la palabra de Dios. Quiero que entiendan, hermanos, que cuando Dios está colgando en la cruz del Calvario, que dice, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen, Él tiene en mente toda la humanidad, por buenos, por malos que sean, Él tiene a todos en mente. Pero le toca a usted y a mí aceptarlo o rechazarlo. Como dice en Corintios,
que muchos tienen el entendimiento entenebrecido y todavía no han podido entender la luz del Evangelio. ¿Por qué? Porque no han creído en aquel que murió en la cruz del Calvario, en aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y por eso están en esa condición. Ustedes saben, hermano, que cuando el primer Adán peca, pierde la libertad de escoger. Pero cuando el cristiano, usted y yo, recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador y creemos en el Evangelio de salvación, esa libertad, ese libre albedrío vuelve a nosotros. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué? Porque hemos escogido sabiamente. Hemos aprendido por fe que lo que Dios llevó a cabo en la cruz del Calvario es algo meritorio y preciso que concierne a nuestra salvación para tener la libertad de hacer buenas obras, no solamente para con nuestra familia, sino para con todos de la familia de la fe. Aleluya. Y vemos que ¿cómo se llama? El Manahén fue un ejemplo de el cambio que Dios hizo en su vida. Entonces dice, y toda esta gente ministraba. Parece que, ¿cómo se llama? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, ¿por medio de quién? No sé. Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. El Espíritu habla misterios, hermano. Y quién sabe, dentro de la congregación, ellos administrando la Santa Cena, cualquier servicio que estaban llevando ese día, el Espíritu Santo toca a alguien y dice, ¿y por qué no enviamos a fulano? O el Señor me dice que ¿por qué no enviamos al hermano fulano? Dice, apartarme a Bernabé y a Saulo para esta misión. Dígame, hermano. ¿Quién fue el que los unió? Bueno, aquí dice que estaban administrando en la iglesia. Estaban administrando. Recuerde, como le dije antes, Bernabé fue a buscar a Saulo allá a la tribu de Benjamín, porque él vio como que Pablo podía ser un vehículo constructivo para la obra del Señor. Y Pablo accedió a ir con él, porque él sabía los estudios que tenía Pablo. Él sabía dónde había estado los 3 años estos, allá en Arabia. Y él sabía que era un hombre instruido en la palabra a los pies de Gamaliel. Ahora, una de las cosas que sobresale aquí es que Bernabé tenía que entender que Pablo en sí se había convertido al Señor, que aquella experiencia que él había tenido en el camino a Damasco era sincera, genuina y verdadera. Pero ¿quién los unió? Déjeme ir, vamos más adelante. Aleluya.
apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le pusieron las manos y le despidieron. Los enviaron. La iglesia de Antioquía. Dígame. La iglesia de Antioquía fue la que oró por ellos. Sí, porque la iglesia en Antioquía era una iglesia espiritual. Tenía una conciencia, un pensamiento vivo de que el evangelio tenía que propagarse, que había una gran comisión. Notarán ustedes, hermanos, que mientras esto está aconteciendo en Antioquía, los apóstoles todavía están en Jerusalén. Todos están en Jerusalén. Siguen asistiendo al templo. Siguen ofreciendo holocaustos. Siguen y ya de esto han pasado casi 14 años o más. Y ellos siguen en la misma tradición. Yo acabo de perder un tío. Y yo estuve con él en la última vez que fui, tuve casi como 4 horas con él. Pero me da pena yo tener que ir al servicio funeral, porque allí lo que se va a oír es esto. ¿Cómo se llama Las letanías. Sí, las letanías, lo que no, hay una repetición favorita que dice: por el alma del difunto a Dios vamos a rogar, que Dios lo saque de pena. Eso es lo que... Con ese hombre, mi tío, yo un día estuve hablando al hermano, le digo: tío, porque él era casi cura, él daba la comunión y todo, y podía casar, porque del 90 para acá el Papa le dio más libertad a los curas y a los feligreses para que desempeñaran, porque la iglesia pentecostal se los estaba llevando, y les dio más libertad para que ellos se sintieran algo más importante, e inclusive cambiaron del latín al español. Ahora la quieren llevar de nuevo para atrás al latín. Y yo, hablando con mi tío, le digo: mire, tío, quien murió en la cruz en el Calvario fue el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el que vino a salvar todo lo que se había perdido. No es María. Y me dice: tú sabes una cosa, yo sé que tu religión es la verdadera. Vuelvo y le repito: tío, yo no tengo religión, ni sigo tradiciones. Yo tengo una relación personal con Dios a través del Cristo de la gloria. Sí, yo sé que tu religión es la verdadera, pero es que yo nací en esta. Y aquí me voy a morir. Exacto, tiene que ser el Espíritu Santo que trate conmigo. Nosotros no podemos cambiar a nadie. No hay más nada. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Sí, porque nosotros no cambió a nadie, nada más que el Espíritu Santo. Y la conciencia sucia que el Espíritu nos decía: tú estás mal. Tú estás mal. Como me dijo a mí: cambia tu vida, o si no, para el infierno vas. Dios, aleluya. Oramos, Jesús. O vas para el infierno. Pues vemos que cuando ellos dicen o hacen esta selección, están en ayuno, están en oración, y vemos que hay una comunión parecida a aquella que había el día de Pentecostés. El día de Pentecostés. En Hechos 6:6 dice: aleluya. Poderoso eres Dios, te alabamos, Jesús.
Hechos 6:6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y estos son refiriéndose a los primeros diáconos, porque el día de Pentecostés fue una bendición. El derramamiento de Pentecostés y el día de derramamiento del Espíritu Santo fue una bendición. Pero vemos claramente que ya la iglesia estaba creciendo. Y dentro de ese crecimiento comenzaron las preocupaciones, las murmuraciones. Y las griegas se estaban quejando de que las hebreas no las trataban bien. Y vemos que Pedro dice, escojamos 7 diáconos llenos del Espíritu Santo para que sirvan a las mesas, y nosotros seguimos predicando la palabra del Señor. Aleluya. La palabra diácono es servidor. Servidor. Pero ya eso no existe hoy en día, hermano. Para dedicarse más a la oración y a la predicación de la palabra. Cogieron los diablos. Sí. Esto procede de cuando Jethro llega al campamento israelita y encuentra que Moisés se sentaba a las 8 de la mañana y eran las 8 de la noche y él estaba tratando de resolver problemas. Moisés quería ser el pastor orquesta, quería predicar, quería bautizar, quería hacer todo, quería tocar la guitarra, quería hacerlo todo, quería guiar la guagua. Eso le llamamos el pastor orquesta. Para eso hay líderes, hermano. Líderes. Para eso hay líderes. Aleluya. Y vemos claramente que esta sugerencia que le dio Jethro entonces a Moisés, escoge 70 hombres. Ahora, ¿cómo se llama? Ellos escogen, Pedro sugiere que escojan a 7 diáconos para que ayuden a las mesas y ellos siguen predicando la palabra del Señor. Amén. Ellos, los apóstoles, o sea, Pablo y Sila, Pablo y Bernabé, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y navegaron a Salaminca. Anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también como ayudante, ¿a quién? A Juan Marcos. Aquí dice Juan solo. Muchos creen que es el apóstol Juan. No, ese es Juan Marcos, el que escribió el segundo evangelio. ¿Ok? Pero en ese mismo capítulo, en el 19 creo que es, no, ese no es, el 14, 19 es. Sí, en Juan Marcos se les raja. No le... Recuerda que Juan Marcos es un muchacho que no es pobre, pero tampoco es rico. Está criado en la clase media. Y no está impuesto a pasar, no, a pasar trabajo. Y él, al ver que Pablo
había tenido una confrontación con el mago aquel, Vergesos. Quién sabe, Marcos se atemorizó y después cogiendo barcos y pasando malas noches y pasando hambre. Él dice, esto no es conmigo. Esto no es conmigo. Y se le rajó. En el capítulo 16 vamos a encontrar que dice que Pablo y Bernabé tuvieron un encuentro, una discusión bastante seria. Aleluya, dice, porque ya había terminado el primer viaje misionero. En Hechos, No, lo que pasa es que yo estaba brincando para atrás. sí, y comparado, No se puede ver. comparando los textos. Yo lo dejé tranquilo ahí en la Biblia porque me di cuenta que usted... Sí, en el capítulo 16, Pablo le dice a Bernabé, versículo 3, que éste fuese con él y tomándole... No, este no es la parte. Ay, Señor, se me pasó. Aleluya. 15:36. 15:36, ¿qué dice? Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: Esa misma es la vamos a parte. visitar a los hermanos en todas las ciudades. 15:36. En adelante. Sí. Ajá. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos que en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, a ver cómo están. O sea, este es el segundo viaje misionero. Ya el primero, Juan Marcos se les había rajado. Ahora ellos quieren volver para visitarle en las 5 iglesias diferentes que nosotros visitamos en Costa Rica. A mí me gustaría volver un día a ver cómo le va al hermano Israel y cómo le va al hermano Cholo en las diferentes zonas. Pero hermano, si yo vuelvo allá, yo no voy a pie. Yo tuve que bajar en una burra de allá arriba. Yo le di 60 pesos americanos a Israel para que me prestara la burra. Desde entonces yo valorizo el caballo mucho. Pero ahora el día que vuelva yo voy a ir en un 4x4, un Jeep. Porque hermano, el sábado fue pasajero porque íbamos por dentro del monte y había agua y usted se lavaba la cara y se refrescaba. Pero el domingo era subiendo para el cielo, un sol candente. Y de vez en cuando mirábamos para allá abajo donde dejamos el carro parqueado. Y no se veía. Miniatura de alto que estábamos, hermano. Y yo le decía a los que estaban con nosotros que conocían allí, digo, oye, pero ¿y dónde queda esto? Y, eso es allí, eso es allí. Es un allí de campo. Eso es allí. Y caminábamos media hora o medio. ¿Y dónde es allí? Dice, no, es allí, es allí. Cuando llegamos allá arriba, al tope de la loma, y yo le digo, ¿y dónde está la casa? Y dice, no, es allá abajo ahora. Un camino recién hecho. Y entonces cuando usted deja el camino, para llegar a la casa es como de aquí a Walgreen.
tropezando y de la loma arriba se ve una cascada, que es lo mejor que hay allí, el agua. Esa agua pasa por el centro de la casa de él, porque ellos no tienen acueducto, pero la han canalizado para que vaya al fregadero y para darle a los animales. Y usted se le pega a ese chorro de agua, mejor que la que vende Luis, Home Depot o Publix. Bueno, pues que... y algún día yo volveré allá, pero lo haré en un 4x4 o no, yo aquella loma no la vuelvo a hacer. Aquella loma no la vuelvo a hacer. Pero me gustaría ver cómo están ellos. Y Pablo dice, volvamos a ver las iglesias que nos ganamos o establecimos en el primer viaje misionero. Y Juan Marcos quiere ir de nuevo. Y entonces ahí Pablo se va con Silas y Bernabé se lleva a Juan Marcos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron uno del otro. Bernabé tomó a Juan Marcos, navegó a Chipre, y Pablo escogió a Silas, salió encomendado por los hombres a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Después que llegaron a Derbe y a Listra, y aquí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padres griegos. Pablo quería llevarlo, y para que no hubieran crítica ni persecución de parte de los judíos, lo mandó a circuncidar. Entonces Pablo quiso que éste fuera con él, le circuncidó a causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado. ¿Cuáles son esas ordenanzas? La ofrenda. Ofrenda. No. No. La palabra. Está relacionado con la palabra. Que no les obligaran a ellos a vivir una vida de Viejo Testamento, sino de la gracia. Vamos por partes. Que se mantuvieran de animales ahogados, que se mantuvieran de fornicación, que se abstuvieran de sangre. Lo vamos a tocar más adelantito. Y eso, hubo un gran acuerdo en Jerusalén cuando ellos llegaron y querían que las iglesias, los gentiles, observaran esto y se abstuvieran de todas estas cosas, de animales ahogados, de sangre, de fornicación. Era parte de lo que decía la ley y de lo que había cumplido el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero que estos judíos que venían de Jerusalén querían que ellos siguieran guardando estas observancias. Como ellos estaban todavía adorando en el templo, vuelvo y repito, ya esto va más de 15 años que
que el Señor Jesucristo ascendió al cielo. Y todavía ellos seguían en esta tradición. Y vemos claramente que, notarán ustedes, que por eso es que en Mateo 24 usted encontrará que dice, aleluya, Señor. Mateo 24 dice, versículo 1, cuando salió el Señor del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondió él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto te digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto se cumplió al pie de la letra, hermano, tal como el maestro lo dijo, ya que Tito, en el año 70 destruyó este templo, y la razón por la cual no quedó piedra sobre piedra, porque había un rumor que decía que habían guardado oro entre los ladrillos. Por eso ellos los desbarataron uno sobre cada uno, buscando el oro. Eso era un rumor. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dice que en Washington un rumor lo hacen una noticia. Un rumor es un bochinche, algo que se han inventado ellos. Y entonces en Washington lo hacen una noticia. Dicho sea de paso, hermano, ayer era el día de oración. Y no sé si ustedes vieron las noticias, pero mientras el presidente Trump está, porque él tiene 70 asesoradores cristianos, entre ellos John Hagee, Robert Jeffrey, Paula White, 70 personas. Y mientras ellos están dando testimonio o espoleándolo a él cristianamente para cómo él debe defenderse públicamente, y en oración, y cada pastor que hablaba oraba, doña Pelosi estaba desesperada acá en Washington hablando barbaridades contra el pobre Trump. Y en una de las referencias que alguien hizo, es que le citó la parte que dice, mía es la venganza. Y claramente eso está en Romano. Mía es la venganza. Y déjeme decir, hermano, yo no sé cómo va a ser esto, pero Dios le va a llamar la cuenta a toda esta gente, poco a poco y a su tiempo. Y vemos y que él, el maestro, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús, le dijo, mirad que nadie os engañe. Aleluya.